El extenso parque de viviendas públicas es una de las características de Viena como capital de Austria y en la que realmente se está aplicando pues una política de vivienda muy positiva, ya que existen más de 400.000 viviendas sociales y además pues hay una protección de la vivienda pública, una protección y un control de los alquileres para que no sean muy caros y que la gente pueda vivir cómodamente de una manera digna y normal en sus pisos sin preocuparse de ser desahuciados o de que tengan que salir de ese piso en alquiler porque no son capaces de pagarlo. Eso es algo que todas las administraciones públicas, bien sean municipales, estatales, autonómicas, tendrían que tener en cuenta en España para tomar medidas similares a las que se están tomando en Viena y ese modelo aplicarlo a todos los pueblos y ciudades de España. De esa forma, con una inversión pública muy considerable, se conseguiría mejorar el acceso a las viviendas de una manera muy notable. La ciudad de Viena pues tiene más de 400.000 viviendas sociales, con una población de entre 1,5 millones y 2 millones de habitantes, pues la cifra es espectacular. Y lo digo en el sentido positivo, porque efectivamente de esa manera se garantiza que personas que tienen sueldos bajos pues pueden llegar a alquilar una vivienda y vivir de una manera cómoda, de una manera adecuada, de una manera digna. Y eso es lo que tendría que ser en todas las partes del mundo, en todas las ciudades y pueblos de nuestro planeta. Por lo tanto, es un ejemplo a seguir, creo yo, por otras muchas ciudades y pueblos europeos y, por supuesto, también españoles en ese sentido y sirve de referencia, por ejemplo, para Madrid, Barcelona, Valencia y otras muchas ciudades españolas. En general, el problema de la vivienda supone que tiene que haber más vivienda pública, más vivienda social y que el Estado se implique de una manera real y efectiva y no simplemente con declaraciones y palabras que al final no se concretan en dinero. La ciudad de Madrid dispone de 8.650 casas o viviendas protegidas. Esto si se compara con Viena, que con una población menor tiene más de 400.000 viviendas sociales protegidas, con alquileres sostenibles, baratos, etcétera, para que las personas puedan vivir en esas viviendas, pues es una comparación muy clara y muy evidente, que no hace falta explicar mucho. Realmente eso es lo que tendría que hacer Madrid, Barcelona y otras muchas ciudades europeas y españolas. Y en general en los países tendría que haber políticas en este mismo sentido que está realizando Viena, por ejemplo, porque de esa forma habría muchas menos protestas por la vivienda o no las habría porque habría alquileres más baratos, viviendas protegidas, alquileres sostenibles y también habría más facilidades para la compra de vivienda, etcétera. En definitiva, a través de subvenciones de ayudas económicas y de control de precio del alquiler, pues Viena está en el camino mejor, en el camino óptimo a seguir por otras muchas ciudades. Viena y las viviendas asequibles. Realmente es una ciudad que, aunque no tenga demasiada población, aproximadamente unos 2 millones de habitantes, pues realmente ha realizado una política de viviendas protegidas y asequibles muy positiva y de esa forma pues consigue que las personas que vivan en Viena pues puedan vivir con cierta comodidad, con cierta tranquilidad y que no estén a expensas de posibles desahucios, etcétera, y situaciones muy desagradables. En ese sentido, es un ejemplo a seguir por otras ciudades europeas, por ejemplo Madrid, Barcelona, etcétera, y en general por otros países también, porque sería una política muy adecuada la de las viviendas protegidas, muchas viviendas sociales, públicas también, a disposición de las personas que necesitan vivienda. Y en ese sentido, vivir de alquiler en Viena pues es mucho más sencillo, más asequible que en otras muchas ciudades de Europa y del mundo. Y esto es algo a celebrar y es un ejemplo a seguir. Ucrania advierte a la OTAN, a través de su dirigente máximo, que es Zelensky, de que hay 12.000 soldados norcoreanos que están ya con Rusia para intervenir en la guerra de Ucrania y eso puede provocar, según Zelensky, una tercera guerra mundial. En definitiva, las cosas se complican, se complejizan de una manera extraordinaria y esperemos que a partir del 1 de noviembre pues no suceda eso, lo que pronostica el propio Zelensky, que ya intervengan los soldados norcoreanos junto con los rusos en la lucha contra Ucrania. En definitiva, se trata de buscar la paz y llegar pues, a acuerdos o pactos para evitar que se extienda la guerra por toda Europa o por una parte considerable de Europa. En ese sentido, es verdad que podemos estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no sea así, que al final impere la cordura, el buen sentido y la lógica de las cosas y que se pare la guerra de Ucrania y también otras guerras que
están sucediendo en el mundo, como la de Gaza, por ejemplo. Hoy es el día del cáncer de mama y es un día también a considerar como muy importante porque realmente hay muchísimas mujeres afectadas por este tipo de cáncer de las glándulas mamarias. Realmente en muchos casos se cura, pero en otros casos pues no se cura. Y esto supone pues un gran peligro para la vida de las mujeres y también para su calidad de vida, como no podía ser de otra forma. Por eso se insiste a través de vídeos y de otros procedimientos, artículos, etcétera, que tiene que haber más prevención por parte de la sanidad pública y también de la sanidad privada. Y tiene que haber estrategias de investigación cada vez más intensivas, más extensas, para encontrar nuevos medicamentos, nuevos procedimientos que sirvan para cortar esta enfermedad en el sentido de que realmente al final se impida que se desarrolle y que se llegue a curar. En muchos casos se consigue, pero en otros no. En ese aspecto es una enfermedad que también causa pues, un cierto daño psicológico, como es lógico por otra parte.